Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa, Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí como de costumbre cada semana para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario y para ayudarme con las reflexiones de este domingo están conmigo mis fieles compañeros. Emma Flores, de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Un poco triste esta semana porque ya se fue Nuestra Señora. Primero está uno contento porque llega y luego después está uno triste, ¿verdad? Sí, porque cuando estás anticipando su llegada y va a venir y toda la gente te pregunta y cuándo llega, qué días va a estar aquí y qué celebraciones va a haber y todo, y luego ya se va y ya se queda otra vez triste. Sí. Pero padre, José Luis. Bueno, antes de la introducción ya me estaba adelantando, por supuesto. Pero todos lo conocen. Sí. Pero decía, una despedida triste, pero con muchas bendiciones. Sí, eso que se sí, quedaron muy bendecidas y se quedaron con una riqueza espiritual. Entonces, ahora la imagen se tenía que ir porque otra gente también, obviamente, la tiene derecho y exactamente. Tienen ansias por tenerla también. Porque es increíble nuestra fe a nuestra Madre Santísima, porque pues esta es nuestra Madre Santísima bajo la advocación de la Virgen de San Juan de los Lagos, obviamente. Es increíble la fe de nuestra gente, de nuestro pueblo, cuando nosotros la tenemos de visita allá en Parlier también, que le hacemos infinidad porque se lo merece, obviamente, pero el fervor, el entusiasmo, y como dice Emma, cuando se va, pues sí, queda el vacío, pero queda el vacío material, pero espiritualmente nos quedamos, exactamente, sí, porque es una bendición tener la imagen de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos. ¿Y cualquier parroquia puede pedir la visita? Sí, viene aquí a la diócesis cada año y según la condición es que no visite cada año la misma parroquia. Ajá. Únicamente catedral por ser la iglesia madre de la diócesis. Ahí sí tiene que llegar cada año, ahí sí tiene que estar en la catedral cada año, y de ahí ya los sacerdotes nos organizamos y el diácono Salvador, que es el que se encarga de hacer los asignamientos de la imagen, ya nos pregunta que ya nos tocaría, que si la queremos, por supuesto, sí. No la van a negar. No. Entonces hay con nosotros en Parlier mínimo como tres cada año, cada tres años la tenemos, sí. Ay, qué bonito. Porque pero viene cada año la diócesis. ¿Alguna parroquia en la diócesis? ¿Y cómo se comunican para saber que va a venir Nuestra Señora si no le toca a su parroquia, verdad? Y hay personas que quieren verla. Que ¿tienen que llamar a las parroquias o hay un horario? El contacto es el diácono Salvador de la Torre, en la catedral. Muy bien. Sí. Hay personas que se quieren informar sobre él sabe el recorrido y él sabe cuándo llega, porque él es el que la lleva. Bueno, ya a veces que uno... Él la acompaña. Exactamente. A veces él dice, padre, ¿viene usted por la imagen o se la llevamos? No, le digo, yo voy, no te preocupes. Sí, o sea, para dar también un poco de descanso también a él, porque él es el que anda, cuando viene, él es el que anda al pendiente. Así es. Sí. Bueno, qué bendición para todos. Y con esa bendición vamos a empezar con la otra bendición. De las lecturas de este domingo, el 22º domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura de este domingo es del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 2 y del 6 al 8. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirá nada ni quitará nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos.
Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tengan dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos con toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera lectura en este 22º domingo del tiempo ordinario, lectura del Deuteronomio, se relaciona con la primera lectura de hace 8 días. Hace 8 días se hablaba de una alianza, ahora de una promesa. ¿Cómo se estaba viviendo esa alianza? ¿Cómo se estaba viviendo esa promesa? Ahora, para vivir esa alianza y para llevar a cabo esa promesa, Dios ha dejado un decálogo, unas normas. Y es precisamente lo que Moisés le está recordando al pueblo. Antes de llegar a la tierra prometida, dice, acuérdense que Dios les ha dado los mandamientos. Y al lugar donde vamos a llegar, al lugar donde vamos a habitar, tenemos que vivirlos, porque a veces se nos olvida, y claro, a veces consciente, a veces inconscientemente, como el niño, a veces que la mamá le manda a hacer algo, ay mami, es que se me olvidó, pues la mamá le tiene que estar recordando. Igualmente, Dios así es con nosotros. Dios nos tiene que estar recordando a través de sus profetas, a través de sus ministros, cómo debemos de vivir y sobre todo que no se nos olvide que allí están los 10 mandamientos. Y es precisamente lo que Moisés le está recordando al pueblo de Israel. Tienen que vivir, tienen que acordarse y no nada más recordarlos los 10 mandamientos, sino que tienen que vivirlos, porque al vivir los 10 mandamientos están viviendo esa alianza, ese compromiso, ese pacto que se hizo con Dios. O sea, como el plan de Dios está muy bien diseñado. Y padre, y luego dice que no le añadan nada ni quiten nada a lo que el Señor ha ordenado, porque en los reglamentos, los mandamientos, las reglas que seguían los hebreos, los judíos, eran demasiadas, tenían más de 600, ¿verdad? Me parece, y Dios, nuestro Señor, Dios Padre, únicamente nos dio 10. Y luego vino Jesús y Jesús nos dejó esos 10 en 2. ¿En 2? No lo hizo más fácil todavía. No la hizo más fácil todavía, pero sin embargo no podemos seguir esos 2 mandamientos. Porque tenemos guerras, porque tenemos violencia, porque tenemos tantas cosas. Porque no podemos seguir como humanos esos 2 mandamientos que que Jesús nos dejó. Qué triste, ¿verdad? Que por ejemplo para sacar una licencia de manejar, les digo yo a los niños, necesitan saber todas estas reglas. Dice, sí saben las reglas y hasta me han dicho cuántas son las preguntas que hay en un papel. Le digo, es nada más para manejar y para ir al cielo, que es lo más importante de nuestra vida, para lo que nacimos, nos dejó Dios, Jesús 2 mandamientos y no los podemos seguir. Sí. Porque de intermedio está todas nuestras faltas humanas, ¿verdad? Y se nos olvida, están escritas. Sí, sí. No solo escritas en nuestros libros, en nuestros códigos, ¿verdad? Pero están escritas aquí. Exacto. En nuestra mente, porque la mayoría de nosotros, de niños, pues metimos en nuestra memoria, ¿verdad? O sea que Moisés como que en esta primera lectura está recordándonos que tenemos que vivir, que tenemos una disciplina, obviamente. Como hijos de Dios tenemos esa disciplina, y esa disciplina no es nada más para que, sí, sabemos que existe, sí, yo sé que están ahí. No, esa disciplina es para llevarla a cabo. Y lo duro no es aprenderte. Cuando uno se prepara, por ejemplo, para la primera comunión, pues era uno de los requisitos. Apréndete el catecismo, los 10 mandamientos, los sacramentos, todo ok. Sí, pero ahora ya que te los aprendiste, ahora hay que vivirlos. No es nada más aprenderte, no es nada más que te los metas en la cabecita, sino que ahora ponlos a la práctica, y es precisamente donde ahí vienen
a veces los problemas, es donde a veces viene la situación de que, ¿cómo estoy viviendo? Estoy viviendo los mandamientos, porque es muy fácil, y ahorita actualmente, como vive el mundo, como la sociedad nos está orientando, porque nos quiere arrastrar la sociedad a vivir de una manera que nos olvidemos totalmente de los mandamientos. Contraria, exactamente, ¿no? Totalmente. Hay una palabra muy didáctica. El mundo está viviendo, o la humanidad está viviendo un tiempo, un secularismo, es decir, está cortando la relación con Dios y como diciendo, mira Dios, mejor yo voy a vivir de una manera como el mundo me ha enseñado, corto la relación con Dios y así una manera más fácil, que ya no me confieso, ya no voy a la misa, ya no vivo los mandamientos, ya no vivo los sacramentos y así ya no hay esa necesidad y no me siento con ese remordimiento de que, ay, hice mal, cometí esta infidelidad, cometí este pecado. No hay problema. Dice, mira, los tiempos modernos dicen que ya no es pecado. Tú vive como tú quieras, la Biblia hazla a un lado, los mandamientos hazlos a un lado y vive una vida más comodina. Ahora, como dicen, como todo es light, también hay que hacer un cristianismo más light. No es así. No. Los mandamientos, la disciplina de la ley de Dios va a ser la misma. Y es ahí donde dice Moisés que no hay que cortarle, no hay que quitarle, ni añadirle nada. Por supuesto que el catecismo de la Iglesia Católica se ha desmenuzado, pero se ha desmenuzado de los 10 mandamientos, precisamente, y está muy completo el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, tiene una enseñanza, es una doctrina muy sana, muy fina y sobre todo muy espiritual, porque está sacada precisamente de la palabra de Dios. A nosotros cuando estábamos chicas nos enseñaron en la escuela, las religiosas, que debíamos vivir como queremos morir. Ajá. Que tuviéramos siempre eso en nuestra mente, que si a la hora de la muerte queremos llegar con Dios, entonces nuestra vida tiene que ser así, estar cerca de Dios. Como dice usted, si nos hacemos a un lado a Dios y vivimos nuestra vida como la vive el mundo, entonces a la hora de nuestra muerte estamos muy apurados, llamen a un sacerdote porque quiero confesarme. ¿Qué pasa si no lo encontramos o qué pasa si nos llega la muerte de repente? Sí, sí, sí. Y si no tenemos esa guía, no seguimos esa guía de los 10 mandamientos y los 2 mandamientos de nuestro Señor, ¿qué tenemos en la vida? ¿Verdad? Es caos completa. Por eso está vemos alrededor de nosotros que nos frustra la situación mundial. Ajá. Pero ¿por qué? Tenemos que preguntarnos por qué. Porque la gente no está llevando una vida siguiendo los 10 mandamientos. Es como en una familia, quita a Dios de una familia. ¿Cómo va a vivir aquella familia? La familia? Un desorden totalmente. Exacto. Entonces, Dios va a ser, es la clave de nuestra vida. Ahora sí es el móvil que nos va a guiar, que nos va a conducir. Y nos encamina al cielo. Sí. Así es. Regresamos después de esta breve pausa. Ya regresamos, queridos hermanos, con el Evangelio de este domingo, el 22º domingo del tiempo ordinario. Es la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden,
porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo, bueno, en primer lugar hemos dado un giro, ya dejamos al Evangelio de San Juan, ya todos estos domingos, varios domingos nos tocó leer el Evangelio de San Juan con los temas eucarísticos muy importantes, profundizamos mucho sobre la Eucaristía. Ahora le da un giro la liturgia y vamos a leer el Evangelio de Marcos. Y en este Evangelio, en concreto este domingo, sigue la idea de la primera lectura, que tenemos que vivir, cómo estamos viviendo. Obviamente la temática es los mandamientos, que tenemos que vivir los mandamientos, tenemos que analizar nuestra vida, cómo estamos viviendo, pero los mandamientos de una manera sencilla, no de una manera como lo entendían los fariseos y los escribas en tiempo de Jesús, que ellos, como decía, mencionaste que había muchísimas requisitos en el Antiguo Testamento. El libro de Levítico narra ha sido toda una descripción de las cosas que tenían que hacer. Los escribas y los fariseos estaban todavía en ese lineamiento de que querían seguir todas esas tradiciones al pie de la letra. Y olvidaban lo más importante, el mandamiento, el cumplir los mandamientos, el cumplir la palabra de Dios. No la vivían. Entonces, ahí es donde entra el conflicto entre Jesús, escribas y fariseos, que ellos sí cumplían todas las tradiciones, pero los mandamientos no los llevaban a cabo. Es que cumplían las tradiciones y los requisitos exteriores, Exacto. Pero no lo interior en el corazón, porque al amar al Señor, al amar a Dios, entonces todo lo demás queda a un lado. Ajá. Ya no es necesario, ¿verdad? Pero me llama la atención que una de las leyes lavarse las manos hasta los codos. Tenía que ser hasta los codos. Antes que de comer y todo, sí. pues hoy en día no la pasábamos ninguno de nosotros. Es que eran tradiciones que a su tiempo se cumplieron. Uh-huh. Pero algo que debe de quedar muy claro, Jesús no vino a hacer a un lado las tradiciones, obviamente. Jesús vino a poner un estilo de vida más práctico, porque las leyes eran muchísimas, eran preceptos que tenían muchísimos que hacer. Y no les pesaba a la gente más pobre, ¿verdad? Exacto. Entonces ya cuando viene Jesús, enseña un estilo de vida más práctico, más accesible, y los escribas y fariseos, ellos querían mantenerse en las tradiciones que habían seguido sus antepasados, pero se olvidaron, ahora sí como dijo Emma, se habían olvidado de las cosas que salen del corazón, y ya Jesús, híjole, hace una descripción muy fuerte y Jesús lo aclara muy bien, que dice que nada que entra de fuera hace impuro a la persona. Eso lo tenemos que entender, y bendito sea Dios, que lo que sí es impuro es lo que sale del corazón de la persona. Y ahí sí, ahora sí hay que analizar qué cosas
estamos, yo creo que aquí, más que nada, las descripciones que hace Jesús de codicias, envidias, fornicaciones, adulterios, todo aquello es cada uno, porque cada uno debemos de analizar qué es lo que está saliendo, qué es lo que está brotando de mi corazón en este momento. Vamos. ¿Qué es lo que tengo que limpiar en mi corazón, exacto. en mi vida? Porque lavarse las manos es muy fácil, pero lavar el corazón y lavar lo interior que viene de nosotros, eso es lo difícil. Ajá. Exacto. Y si estamos, nuestra fe es a base de solo tradiciones, hay que preguntarnos eso, porque hay muchos de nosotros que estamos ligados tanto a tradiciones y no al corazón y el alma de lo que debemos de creer. Porque fíjense que debemos esto es importante aclararlo. Nuestra iglesia, nuestra religión está llena de tradiciones, pero son tradiciones que no se apartan del camino de Dios. Esa es la gran diferencia de las tradiciones que tenemos. Por ejemplo, una novena a un santo no viene en la Biblia, no lo vamos a encontrar, pero sin embargo no nos aparta de Dios. No debía apartarnos. Exactamente, de Dios. Nos está enriqueciendo nuestra vida espiritual. Nuestra novena, nuestras oraciones particulares, esto es tradición, sí, es tradición, pero no te está, a diferencia de lo como lo estaban tomando los escribas y los fariseos, que ellos se apartaban del camino de Dios por seguir la tradición que la iglesia nos enseña, o que muchas tradiciones que nosotros promovemos en la iglesia, no nos apartamos de Dios, al contrario, nos acercan más a Dios. Es la gran diferencia. Esa es la prueba, ¿verdad? Exacto. Si lo que estamos, una oración, una novena, una tradición, nos está acercando a Dios, claro, o no. Ajá. Si nos aleja o nos aleja de nuestra familia, ajá, ahí está el problema. Sí, por eso es bien y es fuerte el evangelio de hoy, es fuerte las palabras, la descripción que hace Jesús al final del evangelio. Son palabras, pero es la verdad, o sea, la palabra de Dios se tiene que hablar como es. A veces uno quiere adornarla, a veces quiere uno hacerla suavecita, a veces quiere uno ponerle florecitas, pero por más que uno quiera, a veces que la homilía sea suavecita, que la homilía sea comodina, como decimos, o que sea light. No podemos, porque la palabra de Dios es como una flecha, tiene que llegar y tiene que penetrar hasta donde tiene que llegar. Pero ¿para qué entra? ¿Para qué penetra? Para que haya como lo mencionaste, Emma, tenemos las manos fácil, nos las lavamos, pero ¿cómo podemos lavar nuestro corazón? Porque a veces cerramos nuestro corazón. Y Jesús dice, hipócritas, los llama hipócritas, y lo dice, claro dice, este pueblo me honra con los labios, pero no su con corazón su está corazón. lejos de mí. Exacto. Y es triste porque, sí, a veces yo me canso de decir, podemos decirle a Dios, Señor, yo te amo, eres mi todo, eres mi vida, eres mi todo. Oye, pero ¿cómo vives? Pero, exactamente, ahí está el pero. Oye, pero mira cómo estás llevando tu matrimonio. Oye, pero mira cómo estás llevando tu familia. Oye, pero mira cómo estás educando a tu familia. No les estás poniendo cuidado, no los estás evangelizando. Estás dejándolos ahí que crezcan ahí como animalitos sin los sacramentos, sin nada. Pero si dices que tú amas a Dios, si dices que Dios es todo para ti, ahí es donde debes de poner. Ahora sí, eso que tú dices, ahora sí, demuéstralo. Ay, padre, a nosotros las catequistas nos da tanto gusto cuando vemos a un niño que viene por primera vez para prepararse para la primera comunión y que sabe tantas cosas de su fe, que ya tiene la semilla de la fe en su corazón, que ya sabe cosas de la Biblia, que ya sabe oraciones y todo. Luego comprendemos. Sí. Que la fe en familia viene, sí, exacto. Sí. Porque uno desde que uno de madre o padre, ¿verdad?, puede instruir a sus hijos desde que cuando nacen, ¿verdad?, oraciones, cantos devocionales, etcétera. Uno es el primer educador de los niños. El primer evangelizador, el primer catequista. Exacto. Al catecismo del niño, ¿cuánto es lo que dura la clase? Una hora y media. Es nada. Sí, entonces allí se le va a dar un poco de herramienta, pero en verdad, ¿quién son los evangelizadores? El papá
y la mamá. Pero si ellos no están en una condición de evangelizarlos, pues qué tipo de hijos, qué tipo de familia están presentando inclusive al mundo y a la iglesia. Y vaya que los niños van a ser los futuros evangelizadores, los futuros catequistas, los futuros lectores, los futuros ministros. El Papa Juan Pablo II lo decía, la juventud es el futuro de la iglesia. Por eso hay que tener mucho énfasis y mucho cuidado, sobre todo cómo estamos viviendo esto de los mandamientos, cómo estamos viviendo nuestra religión, cómo estamos viviendo nuestra enseñanza, cómo estamos viviendo nuestra fe, porque el Evangelio de hoy se presta para analizar todo, ahora sí, todo el aspecto de nuestra vida, todo. Y ya se nos fue otra vez el tiempo. Padre, sí. nos da su bendición, sí, por favor. supuesto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden, pues cuídense mucho y los esperamos la próxima semana. Dios los bendiga.